tardes, señoras y señores, compañeros aquí presentes a nuestro 23º Congreso Nacional y Regional de la Asociación Psiquiátrica Mundial. Se me permito, para iniciar en tiempo y forma y respetar su puntualidad, voy a presentar a los integrantes de este simposio de la Red Ibero-Latinoamericana de Investigación en Salud Mental Aplicada a lo Forense, tendencias de la psiquiatría forense en el siglo XXI. Voy a mencionarlos en el orden con el cual van a hacer sus presentaciones. En primer término menciono al doctor Jorge O. Polino, la doctora Elizabeth León Mayer, quien es de la hermana República de Chile, el doctor Fernando López Munguía, quienes la mayoría de los aquí presentes conocemos. Él ha sido presidente de nuestra Asociación Psiquiátrica Mexicana. El doctor Humberto Madera Carrillo, él es licenciado en Psicología, cuenta con un doctorado en Ciencias del Comportamiento, igualmente con la maestría en Ciencias del Comportamiento, y actualmente él es profesor investigador del Instituto de Neurociencias de nuestra alma mater, la Universidad de Guadalajara. Y un servidor, Vicente Xicotenca Molina Ojeda. Yo soy médico psiquiatra, también tengo estudios en la licenciatura en Derecho y una maestría, y bien, soy parte también de la Red Ibero-Latinoamericana de Investigación y Docencia en calidad de secretario tesorero de la misma. Bien, a continuación el doctor Humberto Madera Carrillo. Buenas tardes. Vamos a hablar acerca del DSM-5, algo muy breve, muy rápido con relación al DSM-5. Algunos elementos básicos para la valoración jurídica. Primero, el DSM-5 salió a partir de mayo de este año, y a partir de ese momento cualquier evaluación jurídica tiene que estar basada, hablando de diagnóstico, en el DSM-5. Si algún psicólogo o algún psiquiatra que vaya a juicio se le ocurre presentar un diagnóstico y mencionar que fue sacado del DSM-4-TR, tendrá graves problemas con la contraparte. Esto quiere decir que hay un concepto diferente entre lo que es un diagnóstico jurídico y lo que es un diagnóstico clínico. En el diagnóstico jurídico, digámoslo así, en un juzgado, importa a quién están citando. Sabemos que algunos diagnósticos clínicos del DSM-4 y del DSM-5 no cambiaron. ¿Qué importaría entonces si un clínico hace un diagnóstico con relación en el libro anterior o en el libro nuevo? Pero para la contraparte, sea la defensa o la parte acusadora, eso sí es importante. Imaginemos que alguien entonces menciona el DSM-4 y dice que no cambiaron los criterios. La parte contraria va a argumentar que él está diagnosticando con un libro más de 10 años de atraso. Muy posiblemente para los ojos de otro clínico no tenga diferencia, ya que dijimos el diagnóstico de un libro y de otro podría no haber cambiado, pero para la cuestión jurídica sí, porque para ese psicólogo y a ese psiquiatra se le va a acusar de no estar actualizado, obligación fundamental para todo perito. Por eso entonces decimos, a partir de ese momento deberá de citarse el DSM-5 como fuente diagnóstica. Ahora bien, el DSM-5 y el DSM-4 y los demás DSM fueron hechos con criterios clínicos, para ayudar a los clínicos, no a los forenses. Sin embargo, es muy útil en la cuestión forense. ¿Por qué? Porque tiene criterios diagnósticos unificados que permiten decir por qué se llegó a la conclusión diagnóstica a la cual se está reportando. En ese sentido debemos de considerar que hay diferencias entre la cuestión jurídica y la clínica, y que este libro fue hecho para cuestión clínica, para cuestión de investigación y para otras cuestiones, y no necesariamente para cuestiones forenses. Ok. En ese sentido, ¿por qué utilizarlo en cuestión jurídica, aparte de que es una referencia, digamos que casi la mitad del mundo usa? Primero, porque es un compendio, de la literatura de investigación clínica con relación al tema.
Si no tenemos eso, ¿qué tenemos que hacer? Buscar artículos científicos acerca del diagnóstico que estamos dando y justificar con ello. Pero si estamos utilizando un libro que en sí mismo es un libro de investigación, entonces tenemos ya el compendio de la literatura de investigación que estamos tratando. Segundo, las características relevantes del trastorno mental que estamos nosotros reportando vienen en ese libro. Tercero, con ello se frena la especulación sin fundamento acerca de los trastornos mentales y sobre el funcionamiento de un individuo en particular. En ese libro, de alguna manera, se está relatando qué es lo que pasa con el trastorno en una muestra grande de pacientes y se puede, de alguna manera, ese es el último punto, predecir con relación al tiempo las conductas del sujeto que estamos diagnosticando. ¿Por qué? Porque para la justicia la prevención es importante. En ocasiones, no tanto la prevención, sino la retrospección. Se ha preguntado, por ejemplo, si un paciente, un interno, en este caso un procesado, que esté siendo juzgado hoy por un evento sucedido hace 5 meses, si el trastorno que hoy se le diagnostica tiene vigencia en el pasado 5 meses atrás y por lo tanto tiene relación con la conducta delictiva. En ese sentido, el DSM nos provee de un recorrido de conductas que hacen los sujetos que tienen los trastornos. Y para la cuestión jurídica es tan importante el futuro como el pasado, ya que nosotros hacemos una valoración en un tiempo específico, pero la pregunta del juzgado puede ser hacia el futuro de ese tiempo de la evaluación o en el pasado de ese tiempo de la evaluación. Ok, ¿qué es un trastorno mental? Esa es la cuestión que normalmente nos preguntan cuando estamos ante un juzgado. ¿Tiene un trastorno mental? Sí o no. ¿Qué es eso entonces? Es un síndrome, un conjunto de, caracterizado por una alteración clínicamente significativa. ¿Y a qué nos referimos con significativa? Nos referimos significativa como diferente a aquellas conductas o aquellas alteraciones que presenta el grueso de la población de donde proviene el sujeto. ¿De dónde proviene el sujeto? Ok, esa alteración deberá de estar en la cognición de la persona, en el control de las emociones o en el comportamiento y debe reflejar una disfunción en los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo. Debe reflejar una disfunción. Los trastornos mentales están asociados generalmente con malestar significativo o discapacidad, generalmente. Nuestros compañeros han hablado sobre psicopatía. Difícilmente asumiremos que un psicópata tiene, en ese sentido, que reportar un malestar con relación a sus conductas. Pero quitándolos a ellos, la mayoría del resto de los sujetos a los que vamos a diagnosticar sí lo presentan. Lo manifiestan o lo verbalizan. Debe entonces estar este malestar significativo en actividades sociales, ocupacionales u otras importantes. Recordemos en cuestión jurídica que una respuesta esperable o aprobada culturalmente a un estresor común o pérdida como la muerte de un ser querido no es un trastorno mental. Pero más importante aún, las conductas socialmente desviadas, por ejemplo, conductas políticas, religiosas o sexuales, y los conflictos que son principalmente entre el individuo y la sociedad, no son trastornos mentales. Y entonces podríamos encontrar sujetos a los cuales tenemos que evaluar para diagnosticar que estuvieron en una marcha y que estuvieron rompiendo cristales y vandalizando autos. Y que en virtud de que esa conducta es una conducta socialmente desviada, podríamos considerar que deberían de tener un trastorno. Pues bien, por principio de cuentas no le encontramos ninguna cosa que refleje una disfunción en la cognición, en el control de las emociones o en el control de las conductas. Estaríamos hablando que estamos ante un conflicto entre el individuo y la sociedad. De principio entonces no le vamos a encontrar diagnóstico alguno con relación a esta cosa llamada trastorno mental, aunque lo parece.
Ok, en cuestión jurídica no basta el libro, no basta que cumpla las características diagnósticas del libro, porque el juez nos pregunta cosas por encima de la cuestión clínica. Muy difícilmente a un psicólogo jurídico o un psiquiatra forense le van a preguntar con relación, por lo menos aquí en México, al tratamiento que debería de llevar. Al juez le interesa el diagnóstico y las conductas futuras para efecto de la sentencia. Por lo menos aquí se asume que ese sujeto, una vez encarcelado, va a recibir el tratamiento adecuado interno, cosa que es falsa, pero por lo menos se asume. En ese sentido, entonces, para poder darle al juez la información suficiente con relación al reo, requerimos que cumpla los requisitos, pero además requerimos revisar más cosas, testimoniales con relación a su conducta, el expediente completo penitenciario y el jurídico, y además el expediente clínico completo que tenga. Por ejemplo, muchos homicidios ocasionales que se hacen pasar por sujetos trastornados, por sujetos con una alteración mental, no tendrán un expediente clínico, porque el sujeto antes del evento no presentaba alteración alguna. Pero si estamos hablando de que la defensa argumenta una esquizofrenia, muy posiblemente sí tengamos una historia de internamientos clínicos. Por ello, para poderle decir al juez que el sujeto tiene un diagnóstico, por ejemplo, como el de esquizofrenia, no bastará con que en el momento cumpla con los criterios diagnósticos del DSM-5, sino que además podamos encontrar el sustento de que esa conducta lleva tiempo y que es congruente. Por ello, entonces, el psicólogo o el psiquiatra forense deberán de revisar testimoniales, expedientes jurídicos y clínicos. Ok, ¿qué ha pasado con el DSM-5? A grandes rasgos, muy grandes rasgos, ¿sí?, ha cambiado un protocolo de diagnóstico no multiaxial. Antes manejábamos el diagnóstico multiaxial con 5 ejes. A partir de este libro, esos 5 ejes no se están eliminando, pero se dejan como alternativos. Ahora tenemos formalmente que los ejes 1, 2 y 3 ya no son tales. El eje 3, que es el eje médico, ha sido combinado con el eje 1 y el eje 2. El de los trastornos clínicos y el de los trastornos de personalidad y retraso mental. Ahora bien, el eje 4 ha sido sustituido. No se desarrolló una clasificación propia, se tomó un conjunto de seleccionado de ICD, de los códigos 5 y los nuevos códigos Z también. El eje 5 fue sustituido por un código basado en la Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud. ¿Cómo quedó? Tenemos 5 secciones. Una introducción, uso del manual y declaración preventiva para el uso forense, donde se hacen esas aclaraciones en la sección 1. En la sección 2 tenemos criterios diagnósticos y códigos. Hay 22 grandes grupos de trastornos. Y en la sección 3 tenemos medidas de evaluación, formulación cultural, modelo alternativo para trastornos de personalidad y condiciones para estudios posteriores. 22 grupos, ¿cuáles son los grupos que generalmente utilizamos en cuestiones de psicología forense? Primero, trastornos relacionados con trauma y estresores. El trastorno por estrés postraumático, que se utiliza muchísimo en cuestiones penales, sobre todo a raíz de las declaraciones de tortura en esta lucha contra el narcotráfico y algunas otras, está aquí. El trastorno relacionado con trauma y estresores. Tenemos el grupo 15, trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta. ¿Por qué? Porque trastornos de la conducta y de la cuestión de control de la violencia son también argumentados muchas veces por la defensa. Ok, tenemos como último los trastornos de personalidad. Tenemos 10 tipos de trastornos de personalidad en ese grupo. Ok, para el psicólogo y para el psiquiatra forense, entonces, hay 3 fuentes importantes de información agrupada y que además debemos de tener. Uno es el DSM-5 como tal. Otro es el libro de criterios diagnósticos.
como una especie de brevario. ¿Por qué estamos mencionando esto? Porque hoy en día se pueden cargar en un bolsillo. Los dos se pueden conseguir como ebooks. Y eso significa que ante la proximidad de los juicios orales, cuando nos pregunten de memoria cuáles son los criterios diagnósticos y no nos permitan el acceso a nuestra propia pericial donde vienen relatados, debemos de tener una fuente para poderlos checar antes. ¿Por qué? Porque en ese sentido, si no los relatamos de memoria literal, la parte contraria va a tratar de que algún cambio de palabra sea considerado como una falta de conocimiento del experto. Recordemos que la lógica para la cuestión clínica no es la misma lógica que para la cuestión jurídica. Una palabra en la cual se equivoca el experto da pie para que la parte contraria ponga en duda todo lo que el experto afirmó ciertamente. ¿Ok? El DSM-5 se encuentra entonces disponible en varios formatos. Hasta donde sé, todavía no está en español, por lo menos a la venta en México, y no he encontrado una fuente donde se diga la fecha probable en la cual se encuentre en español. La estructura organizacional del DSM-5, su uso de medidas dimensionales y su compatibilidad con los códigos del ICD-10 permite que sea fácilmente adaptable a los descubrimientos científicos y los refinamientos futuros en la utilidad clínica y por consiguiente en la utilidad forense. Muchísimas gracias. Se ve que la disciplina castrense está presente. Bien,